Buenos días, IFEMA, buenos días, Madrid, buenos días, Espanha. Esta apresentação terá duas partes. Compartilharei 5 aprendizagens de 6 casos de estudo que realizei ano passado, com marcas espanholas. E logo darei passo para uma conversação com José Cabanas, Chief Marketing Officer de uma das empresas que he estudado, Hijos de Rivera, e mais precisamente a marca Estrella Galicia. Queria começar com uma breve reflexão sobre a essência do marketing. Em 2 segundos, podeis pensar a resposta a esta pergunta? Qual seria a principal preocupação de um profissional de marketing que não lhe deixaria dormir por la noite? Alguns de vocês seguramente habéis pensado, vender mais, crescer. Outros, seguramente, o cliente, a satisfação do cliente. Pero, segundo o professor Kevin Keller, da Universidade de Dartmouth, uma das maiores autoridades mundiais em marketing, a essência do marketing é a marca. Todo o que se hace em uma empresa acaba convergindo hacia uma marca. E a preocupação desta pessoa, este diretivo de marketing, seguramente seria a saúde deste ativo tão importante, que para muitas empresas é o ativo intangível mais importante. E como está a saúde de tu marca? Assim? Ou assim? Bueno, se está desta maneira, seguramente vas a ter dificuldades para vender, seguramente vas a ter dificuldades para satisfazer o cliente. Como dizia, a marca é um ativo estratégico. Todo o que se hace em uma empresa converge hacia uma marca. Pero é um ativo de difícil gestão, porque todo isso tem que, ao final, impactar as percepções, as atitudes e o comportamento do consumidor. E isso não é nada fácil. Por lo tanto, eu suelo dizer que a marca é mais que um logo. A marca é um logro. É algo que necessita de recursos, de inversões, de talento, sobretudo de ideias, mas também de modelos de gestão deste ativo. E nos últimos 3 anos eu he tenido a oportunidade, através de SIC, de entrar em contato com CEOs, diretivos generais de muitas empresas em toda a Espanha. E ao final he plasmado uma ideia de um modelo de gestão estratégico da marca que se chama Brand Integral. Que hoje lançamos este livro, esse editorial, de minha autoria, Brand Integral, a construção de uma marca nova. Em que consiste, muito rapidamente, este modelo? Porque há que comprar o livro para poder entendê-lo, senão não é possível. São 3 pilares. O primeiro, o entendimento do entorno, as forças que movem uma empresa e seus negócios. Em segundo lugar, princípios filosóficos que orientam a gestão da marca de maneira geral. E logo 4 princípios específicos que chamam de espaços, meios, tempos e modos. Como é ligado a este modelo? Em primeiro lugar, um exaustivo análise do pensamento de branding nos últimos 100 anos. Porque isto de marca, branding, não é nada novo. Marcas são centenárias, há marcas centenárias como Coca-Cola, Levi's, Unilever, que nos ensinam muitas coisas. Mas, claro, as tendências do branding han cambiado segundo os cambios do mercado. Depois, eu hice uma análise de temas da atualidade, que chamo de la agenda del CMO. São 10 temas, por exemplo, a digitalização da economia, as ameaças de las marcas blancas, ou a questão, por exemplo, de la confiança e del amor. Qual é o mais importante para o consumidor em sua relação com a marca? Pero, finalmente, eu hice esses 6 estudos de caso com diferentes empresas de Espanha, diferentes tamanhos e diferentes setores, pero todas elas referentes em seus setores. E aqui
quero compartilhar com vocês 5 grandes aprendizajes. O primeiro, todas essas empresas têm claramente uma estratégia de negócios basada em la diferenciação, com o qual a marca é um ativo necessário para conseguir realizar e alcançar os resultados buscados por a estratégia de negócios. E nesse sentido, todas essas empresas têm posicionamentos muito claros. Um exemplo interessante é o de Grefusa. Grefusa, como sabeis, vende snacks, pipas. E poucas coisas são tão commodity como pipas, não? Pero as pipas de Grefusa são outra coisa. Através de um trabalho de inovação de produto, trabalho sobretudo de comunicação de marketing muito inovador, muito criativo, as pipas Grefusa conseguem diferenciar-se no mercado. E eu diria que eles não vendem pipas, eles vendem ócio com pipas. Em segundo lugar, a implementação dessa estratégia é de largo prazo e tem que ser coerente. Todas essas marcas não dão bandazos, seguem uma direção. Exemplo é Cupra. Cupra é uma marca muito exitosa porque definiu claramente sua estratégia de diferenciação e vem apostando por desenho, vem apostando por uma comunicação marcada por as emoções, e com isso é um êxito tanto em Espanha como fora de Espanha. Em terceiro lugar, se nota claramente que as marcas conectam com o consumidor através de quê? De produtos e da comunicação online ou offline, pero cada vez mais buscam experiências. Tanto podemos ver isso no caso de Enrique Tomás, como de Estrela Galícia. Eu tive a oportunidade de ser invitado por José Cabanas a conhecer o Museu de Estrela Galícia em A Coruña. Um espetáculo. E é muito interessante que a gente pague para entrar em contato com o storytelling da marca. Eles são verdadeiros fãs da marca e é uma passada. É uma outra oportunidade de estabelecer laços com os clientes. Quarto aspecto é um aspecto específico de um dos casos de estudo, mas diz respeito a qualquer empresa. Porque a marca tem uma parte externa, que é o impacto do consumidor, mas há uma parte interna, a causa de todo, que está dentro da organização. Com o qual a preocupação com a identidade e com a cultura é fundamental. Aún mais se há uma fusão de empresas, como é o caso de MásOrange, que une 2 empresas com culturas muito distintas. Uma, MásMóvil, que é o resultado do trabalho de 2 empreendedores, tem um espírito de startup, que é MásMóvil, e o segunda companhia que se uniu, é Orange, uma empresa clássica francesa, que já foi estatal. Como unir 2 empresas, 2 grupos, 2 ambientes de trabalho tão distintos? Isso é fundamental em casos como este e em muitos outros para conseguir expressar a marca. E, por último, um aspecto também muito específico, mas também que interessa a muitas empresas espanholas em processo de internacionalização, é a questão de como conseguir transferir a marca a distintas geografias. E o melhor caso que eu creio que existe, talvez hoje na Espanha, poderíamos também mencionar Zara, pero há poucas marcas globais em Espanha, pero seguramente Santander é uma delas. E de Cantábria hacia o mundo, passando por distintas geografias em fases para internacionalizar esta marca, agora mesmo passam por um processo de globalização da marca muito interessante, e não é fácil conseguir êxito em mercados tão distintos como a Espanha, como a Inglaterra ou como o Brasil. Enfim, todas essas marcas sabem que marca é criação de valor. A marca forma parte da estratégia de diferenciação, aporta valor à oferta, é um vetor de crescimento sustentável, é um ativo infinito. É muito importante entender que a marca, como podemos ver, por exemplo, nos casos de jogadores de futebol que se jubilam, atletas que se jubilam, ganham dinheiro sem trabalhar, só explotando o que tem de la marca, e com o qual uma marca bem trabalhada pode ganhar muito mais, incluso, de lo que simplesmente ganhava antes, quando estava atuando um jogador. Este é o caso, por exemplo, que podemos pensar em Nadal e entre outros. Mas voltando a esta conclusão,
La marca também justifica maiores margens, isto é evidente. E, finalmente, alinea o público interno, os empregados, bajo um propósito. Essas conclusões generais e esse cierre, agora poderemos profundizar com a participação de nosso invitado especial aqui em OES Marketing. Por lo tanto, eu queria pedir um forte aplauso para o Chief Marketing Officer de Hijos de Rivera, José Cabanas. José Cabanas, pues tem uma trajetória, um currículo impressionante. Passou por Procter & Gamble, está há muitos anos em Hijos de Rivera, pero deixando de lado esta coisa de apresentar currículo, que é um pouco aburrida, não? Eu queria que ele mesmo apresentasse a resposta a minha primeira pergunta. O que há que fazer uma pessoa para chegar a ser Chief Marketing Officer de uma das mais importantes marcas espanholas? Pues yo creo que trabajar como todos los que estamos aquí y en algunos puntos importantes de la vida, pues que te empuje un poquito la suerte. Poner esfuerzo, poner ilusión en lo que haces y creértelo. Pues eso nos anima. Pero hay que tener mucho talento y creatividad. Y yo quería empezar haciendo una otra pregunta. ¿Cuál es el rol de la creatividad en el marketing de Estrella Galicia? Porque hay muchos anuncios de cerveza, podéis ver que hay muchos anuncios, hay muchas marcas, pero hay marcas que hacen cosas tan aburridas, ¿no? Anuncios tan así, pues que ya vimos la gente en el bar tomando copas y brindes, pero Estrella Galicia va mucho más allá de esto, ¿no? Bueno, yo creo que la creatividad es un activo, un asset que en nuestro caso es básico, es fundamental, yo diría casi que crucial, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia muy clara por apartarnos, por ser diferentes, de diferenciación, y has hablado, y me meto ya de lleno en la parte de comunicación, de publicidad, de ideas creativas, de anuncio, y yo creo que en nuestro caso hemos cogido el toro por los cuernos y hemos ampliado el espectro. Hablabas también de innovación, creatividad en innovación de productos, en innovación en procesos, obviamente en comunicación, en todo lo que decimos, pero es crítico el qué en el fondo y en la forma en la que lo hacemos, incluso creatividad en cómo utilizamos los canales de los medios de comunicación para decir lo que se crea. Pero todo parte de que yo creo que aquí en el entorno, un entorno un poco marketingiano, un documento que es crucial, que es fundamental tener alineado, saber que marca la dirección, que es el documento del brief. Es decir, cuando trabajamos con muchos interlocutores, con muchas agencias, muchos stakeholders, sean internos, externos, proveedores o clientes, ser capaz de decir a dónde quieres llegar de una manera muy específica, dar insights que son relevantes y tal. Al final el resultado depende mucho del punto de partida. Cuanto mejor sea el punto de partida, mejor es el resultado. Y luego rodearte de gente, obviamente, que te inspire. Depende mucho de que el cliente sepa lo que quiere, ¿verdad? Para mí es el punto de origen, donde nace todo. Si no tienes claro dónde quieres llegar, es muy difícil que llegues a donde quieres. Perfecto. E o talento? O talento acompanha a criatividade, tanto interno como externo. Como vês? O que é necessário para conseguir um trabalho em um departamento de marketing de Hijos de Rivera? Pues yo creo que como en cualquier compañía, lo primero tiene que haber un encaje, ¿no? Un fit con los valores. Te tienes que creer el propósito, el por qué estás ahí y el por qué te vas a unir a un proyecto. Después de talento se habla mucho y aquí los directores de personas o de recursos humanos pues en las entrevistas hablan de hard skills, soft skills. Por supuesto tienes que saber de lo tuyo, la parte más hard, más dura. Yo en soft valoro mucho dos cosas. Valoro la empatía, la capacidad de ponerte no solo en la mente del consumidor, que antes se ha hablado mucho esta mañana en los mercados, en los clientes. No solo eso, sino también en todo el proceso hasta que llegas ahí. Tenemos contacto con mucha gente, es un contacto muy relacional. Hay una palabra portuguesa que a mí me encanta, que es relacionamiento, ¿no? Sí. Que la capacidad de generar esa red y de crear esa empatía para llegar a buen término, yo creo que es crítico. Y la segunda cosa muy importante es, en nuestro caso, es capacidad de aprendizaje.
todos los días te enfrentas a retos y esta mañana yo creo que es un claro ejemplo de esto. Todo está cambiando, de un día para otro cambian las cosas. Si no eres capaz de, es más difícil reaprender que aprender algo de nuevos, si no eres capaz de incorporar todo este conocimiento, es decir, reciclarte, aprender. Yo en mi última parte formativa, por ejemplo, he hecho una especie como de máster en Sevilla, en San Telmo, sobre industria agroalimentaria. Y bueno, tiene cosas muy específicas, pero tenemos que estar con la antena puesta. Inteligencia artificial, se van a hablar durante todo el día de hoy de muchos nuevos insights que en el desarrollo personal de un profesional que trabaje, no solo en el marketing, sino en cualquier ámbito en el mundo de la empresa, necesitamos estar constantemente nutriéndonos. Ya no te digo en carreras técnicas como medicina o astronautas. Sí. Sí, el aprendizaje constante, es verdad, estamos siempre aprendiendo. Y la sostenibilidad, este tema que hoy mismo pasa por un cuestionamiento. Hemos visto el ex-ministro Jordi Sevilla comentando sobre la influencia de Trump en el debate internacional, cambiando relatos. El relato de sostenibilidad ahora mismo está bajo también cuestionamiento, DEI, las políticas DEI. Pero ¿qué está haciendo Estrella Galicia concretamente en el campo de la sostenibilidad y por qué? Me alegra que me haga esa pregunta, señor profesor. A mí me da hasta rabia ya casi hablar de sostenibilidad. Creo que el otro día vi una encuesta que sale 5 veces más la palabra sostenibilidad durante los últimos 12 meses en Twitter o en X que la palabra Real Madrid. Y el Real Madrid, pues, sabéis la notoriedad que tiene el club, ¿no? Y además, toda nuestra mente, hablando de sostenibilidad, nos dirige siempre a la parte más medioambiental, más de planeta, ¿no? En nuestro caso nos gusta mucho más hablar de impacto y de impacto positivo, de cómo lo hacemos. Y lo que hemos hecho un poco en nuestra casa es mirar un poco hacia atrás. Se lo robo a Steve Jobs, que las historias o los relatos se crean mirando hacia atrás y uniendo todos los puntos que has hecho. Y bueno, pues luego puedes seguir construyéndolo hacia adelante, ¿no? Pero en nuestro caso, mirando hacia atrás, nos han pasado cosas que resulta que teníamos una pila enorme de proyectos y tal, que los teníamos bastante desordenados. Y nos hemos puesto a ordenar. Y fue hace, yo creo que 6 o 7 años, cuando hicimos nuestro primer plan estratégico de impacto, en la que agrupamos y nos salían como cuatro grandes ejes y un gobierno. Nos salían los 4 grandes ejes, nosotros los llamamos internamente las OPAs y tiene que ver con la O de origen, de dónde somos, dónde originamos operación. La P de planeta, obviamente, porque tiene que estar, es un higiénico y tiene huella hídrica, huella de carbono, etcétera, tiene que estar ahí. Todo el ámbito de la circularidad y bueno, luego si profundizamos os cuento alguno de los proyectos. La P de personas, que es, yo diría que la detonante para que las cosas pasen. Sin las personas es, bueno, ni como origen del impacto ni como destino de ese impacto o de esa sostenibilidad. Y la última, la parte de A de aliados, que más allá de nuestra cadena de valor, que parte de, nosotros hablamos del campo casi a la copa. Somos una empresa agroalimentaria y en toda esa cadena de valor, pues unirte a gente que piensa como tú marca la diferencia al final del camino, ¿no? Esto para nosotros no es un final, sino casi un comienzo. Acaba en el año 2020, finales de 2023, diciembre del 2023, con una certificación de B Corp. No sé si estáis familiarizados con esto, pero es un conjunto de compañías, bueno, que tienen esta filosofía de dejar un legado mejor de lo que nos hemos encontrado. Y eso impacta incluso metido en el ADN o en el propósito de nuestra casa, que en nuestro caso es ser la Big Craft más amada generando impacto positivo. Y eso es lo que te puedo decir, que hemos hecho nada nuevo, pero con más orden. Y sí, eso es importante. Y que tiene impacto. Y muy interesante también, creativamente hablando, la campaña de divulgación del B Corp, ¿no? Bueno, esto, pues ahí ya empieza a jugar la creatividad, ¿no? ¿Cómo eres capaz de transmitir eso? El fondo, el qué es lo más importante, qué canales, con quién te alías para contarlo. Pues esto fue un gimmick, una acción que se convirtió en viral. Hablamos hasta con la RAE, con la Real Academia, de que efectivamente escribir cerveza con B parecía una burrada, ¿no? Pero el significado que está detrás de esta B es mucho más que una falta ortográfica. Lleva detrás
tendrás aparejado pues todo un plan de impacto positivo que estamos muy orgullosos y que queremos llevar a buen término. Y vuestro propio CEO participó de la campaña, ¿no? Sí. A ver, todo esto lo basamos lo llamamos como una plataforma de inconformismo, ¿no? Esto es un camino que empiezas y que nunca acaba. Nunca acabas de ser feten del todo. Para un médico nunca estás bien del todo, ¿no? Llevas el coche al taller, siempre le falta algo. Te vas al médico, la analítica te trincan por algo. Es imposible estar bien con todo. Y yo creo que aquí en el ámbito del impacto positivo, por muchos esfuerzos que hagamos, siempre vamos a tener algo donde poder poner foco y donde poder mejorar. Perfecto. E o propósito, relacionando com tudo isto, crees que uma empresa deva ter um propósito para poder mobilizar seus trabalhadores? ¿Crees que esto se refleja en la marca? Yo creo, o sea, por todo lo que... Si ahora te contesto que no, me echáis del escenario, vamos, porque contradiría todo lo que... yo creo que no es que la empresa deba tener un propósito, la empresa nace porque hay un propósito, si no, no hay... Y la gente que formamos la empresa, estamos ahí porque nos queremos, porque formamos parte del propósito, vamos, creo que es inseparable una cosa de la otra. Perfecto. Y finalmente, ¿cuál es el secreto, la receta de éxito de Estrella Galicia para ser una marca? El mercado de cerveza, si analizamos, y quería que tú comentaras un poco sobre esto, es el mercado flat. La última vez que estuvimos, es un mercado que flat, no cambia mucho, pero Estrella Galicia gana participación de mercado significativa en los últimos años. ¿Cómo? La fórmula mágica, ¿no? Yo creo que no hay una fórmula mágica, hay que ser consciente de lo que tienes, de lo que eres. En nuestro caso nos regimos por el propósito, por intentar ser la más amada, por ganarnos el corazón de la gente. Luego probablemente venga la cartera y llegue a comprar tu producto, pero el enamorar, el jugar un rol en la vida de las personas, yo creo que es importante. Más allá de eso, y un poco más técnico en nuestro negocio, en el agroalimentario, yo creo que hay tres claves importantes. La primera es el producto en sí, la calidad del producto, el performance, oye, está bueno, no está bueno, está bien hecho, está hecho con cariño, no, qué ingredientes lleva. Y en esto, bueno, pues nosotros tenemos casi un semidios en nuestra compañía, que es el maestro cervecero, es Luis, y Luis hace una buena cerveza y eso facilita a cualquier departamento de marketing mucho el curro, mucho. La segunda cosa yo creo que es poder poner a disposición del potencial o del ciudadano pues ese buen producto. Esa red de distribución en España tenemos censados más de 200.000 puntos de venta de hostelería, 25.000 puntos de alimentación, contando desde los colmados hasta las tiendas de conveniencia, hasta las grandes cadenas de supermercados y hipermercados. El poder estar ahí presente es crítico. Una buena red comercial, comercializadora más que vendedora, una buena cadena logística. Al final del día, pues tener ese producto a disposición de ese futuro consumidor, ¿no? Y después, por último, el valor de la marca, ¿no? Hemos hablado del producto, hemos hablado de ponerlo a disposición y qué capa le metemos por encima que mole más tener una Estrella Galicia que cualquier otra marca en el mercado, ¿no? Pues bueno, pues en eso es en lo que nos enfocamos mucho en nuestro trabajo, cómo nos apartamos del resto de ofertas, más siendo el último en llegar al campo de juego, ¿no? Siempre hacíamos una coña que romper el telón de grelos que tenemos ahí en Ponferrada, que separa Galicia del resto de España, pues para nosotros fue un reto. ¿Cómo eres relevante ahí? Sabemos que a Galicia la gente no va a tomar el sol, allí llueve, allí vamos a descansar, a comer bien, a beber bien y jugamos ese rol dentro de tal. ¿Cómo generar relevancia? ¿Cómo poder llegar a mostrar un equity de marca que destaque en el entorno? Pues es crítico. Y yo te diría que la última pata, os he dicho las tres drivers, pero creo que la última y la diferencial son las personas. Es decir, el ser capaz de crear o de generar un equipo
cohesionado, que nos creamos lo que hacemos. Tú preguntabas antes por el talento, con esas habilidades más blandas, más soft, que sean capaces de generar un entramado, que la gente a la que te rodees, sean internos o externos, sea mejor que tú. Es decir, no tenemos ninguno la varita mágica de que pase, ¿no? Y todo esto envuelto y acompañado de un soplo que te pegue por detrás, un soplo de suerte en las cosas que haces, que yo creo que todo el mundo curra mucho en sus puestos. La suerte es un factor no necesario, pero muy que ayuda mucho a esto. Sí, es verdad. Friedman ya dice que estadísticamente la suerte juega un rol. Es decir, no es solo porque trabajas mucho vas a conseguir resultados. Hay que trabajar, pero también hay que estar en la dirección correcta de los vientos, de las oportunidades. Pues aquí estamos con esta receta de éxito: calidad, creatividad, talento, esfuerzo. Un pelín de suerte también ayuda. Hay un gurú de estos yankees, Malcolm Gladwell, que tiene un libro que se llama Fueras de serie, y marca 2 o 3 puntos que la suerte implica. En deportistas de élite, no sé si era un porcentaje muy alto, un 80-85%, nace en el primer semestre del año, pues porque te compites cuando nos sesgan en años y te ponen a jugar 1 de enero con 1 de diciembre, y cuando tienes 6 años, pues 11 meses de diferencia marca una diferencia. Es más alto, más fuerte, marca más goles, y el entrenador lo ve y le pone a jugar, y a ti te ponen en el banquillo. Los que medimos menos de 1,60, yo he chupado banquillo, que vamos, ni te cuento. Señores y señores, José Cabanas, muchas gracias.